6 descubrimientos misteriosos que la ciencia no puede explicar. ¿Y si todo lo que creemos entender sobre nuestro planeta fuera apenas una sombra de la verdad real? ¿Y si las huellas más reveladoras de nuestra historia no estuvieran en las estrellas ni en el océano, sino aquí mismo, frente a nuestros ojos, ignoradas y sin explicación? ¿Qué pasaría si existieran descubrimientos tan inquietantes, tan imposibles, que obligaran a la ciencia a admitir que no tiene todas las respuestas? Bienvenido a 6 descubrimientos misteriosos que la ciencia no puede explicar. Siempre nos han dicho que la mayor parte del océano sigue sin explorarse, que conocemos más sobre la superficie de Marte que sobre el fondo de nuestro propio planeta. Pero casi nadie se detiene a hacer la verdadera pregunta incómoda. ¿En realidad entendemos lo que está aquí en la Tierra, compartiendo espacio con nosotros? A lo largo de todos los continentes existen objetos que no deberían existir, artefactos que surgieron antes de la historia escrita, estructuras que ni siquiera las máquinas modernas podrían replicar, herramientas creadas sin metal por personas que, según los libros de texto, ni siquiera sabían escribir, objetos que son reales, palpables, imposibles de negar, y aún así, su propósito, sus creadores, y el hecho mismo de que existan desafía a cada explicación científica conocida. Estos descubrimientos no encajan en los modelos que nos enseñaron en la escuela, no encajan en la narrativa oficial. Son piezas sueltas que no deberíamos tener, rastros de algo que estuvo aquí antes y que no hemos logrado descifrar. Y aunque parezca ficción, nada de lo que estás a punto de escuchar lo es. Cada historia que sigue es completamente real. Imagina un lugar silencioso, antiguo, con olor a papel envejecido y madera pulida. Un rincón oculto dentro de una biblioteca centenaria en la Universidad de Yale. Allí, detrás de un vidrio hermético, descansa un libro capaz de llevar a la locura a los mejores criptógrafos del mundo. Un libro que nadie ha logrado comprender desde el día en que apareció. Ese libro es el manuscrito Voynich. Fue encontrado a inicios del siglo pasado. Desde entonces ha desconcertado a especialistas de todos los rincones del planeta. Sus páginas están llenas de ilustraciones de plantas que no existen en ningún ecosistema conocido, figuras extrañas, símbolos incomprensibles y un extenso texto escrito en un idioma que jamás ha sido hablado. Ningún lingüista lo ha descifrado, ningún historiador lo ha contextualizado, ningún modelo de inteligencia artificial ha podido encontrar la lógica detrás de sus palabras. La teoría más repetida es que se trata de una broma elaborada, un engaño antiguo. Sin embargo, quienes lo estudian de verdad saben que no puede ser una broma. El lenguaje del manuscrito tiene patrones reales. La estructura se comporta como una lengua verdadera, con repeticiones y variaciones que no ocurren en textos inventados. Esto no es un garabato, no es ruido, es un mensaje que, hasta ahora, nadie en la Tierra ha podido traducir. Lo más perturbador es que sea cual sea la civilización o persona que lo escribió, lo hizo con precisión, con intención, y con un conocimiento del lenguaje que no coincide con ninguna cultura registrada. Pero este no es el único misterio que desafía la ciencia moderna. En el año 1901, un grupo de buzos buscaba esponjas en las aguas turquesas de Grecia. Mientras descendían, uno de ellos vio algo extraño en el fondo marino. Era el naufragio de una antigua embarcación romana. Entre ánforas rotas y monedas corroídas, encontraron un bloque irregular cubierto de coral y madera petrificada. Parecía solo basura marina, un trozo perdido de metal oxidado. Nadie imaginaba lo que estaba oculto debajo de esa capa de siglos. Cuando los arqueólogos comenzaron a limpiarlo, algo sorprendente salió a la luz. Detrás del óxido había engranajes. Engranajes reales, precisos, interconectados. Aquello no era una escultura, no era arte. Era una máquina antigua tan avanzada que cambió por completo lo que entendíamos sobre el pasado. Hoy lo conocemos como el mecanismo de Antikythera, un dispositivo que, a pesar de su apariencia primitiva, podía rastrear el movimiento de los planetas, predecir eclipses y registrar ciclos lunares con una exactitud impresionante. Para decirlo en términos simples, era una computadora construida 2 milenios atrás.
Una computadora creada en una época en la que, según la historia oficial, los humanos apenas dominaban la geometría básica. La parte que deja sin palabras a los científicos es que nada similar volvería a aparecer en 1000 años. Es como encontrar un reloj inteligente enterrado en un poblado de la Edad del Bronce. ¿Cómo es posible que una civilización con herramientas tan rudimentarias fabricara un mecanismo tan preciso? ¿De dónde vino ese conocimiento? ¿Que otras máquinas pudieron haber existido y se perdieron para siempre en la historia? El mecanismo de Anticitera no es solo un artefacto. Es un mensaje silencioso que dice: hubo algo más. Hubo alguien más. Y estos son solo los primeros 2 enigmas. Apenas las primeras grietas en una historia mucho más grande, más profunda y más inquietante, porque, a medida que avancemos, descubrirás que estos misterios no son simples coincidencias ni anomalías aisladas, son huellas de un pasado que no entendemos, fragmentos de un rompecabezas que la ciencia moderna todavía no sabe cómo armar. Y lo que viene ahora te va a obligar a mirar la realidad con otros ojos, porque si estos descubrimientos son reales, entonces tal vez nuestras certezas no lo son tanto, y lo que creíamos conocer sobre nuestra historia podría estar incompleto. Este es apenas el comienzo, porque justo cuando creemos haber visto lo más extraño, aparece algo todavía más desconcertante, algo que nos obliga a cuestionar no solo lo que sabemos del pasado, sino también lo que imaginamos que era posible. El mecanismo de Anticitera abrió una puerta inquietante. Una puerta que sugiere que las civilizaciones antiguas quizá tenían conocimientos que hoy no podemos comprender del todo. Y cuando los arqueólogos descubrieron aquellos engranajes ocultos dentro de un bloque corroído, entendieron que no estaban ante una pieza común. Era una herramienta intencional, precisa, casi imposible para la época. Engranajes reales, perfectamente cortados, encajados entre sí con una exactitud que exige una ingeniería que, según la historia, todavía no existía. No era una escultura ni un adorno, era una máquina diseñada con propósito. Una máquina que no debería existir, y sin embargo, estaba allí. Ese pequeño fragmento, rescatado del fondo del mar, terminó revelando un dispositivo capaz de rastrear estrellas, planetas y eclipses, con una precisión casi moderna. Una computadora creada en la antigua Grecia mucho antes de que la humanidad soñara con la idea de fabricar máquinas complejas. Lo más inquietante es que no volveríamos a ver algo remotamente parecido por un milenio. Es como encontrar un reloj inteligente enterrado en las ruinas de una aldea prehistórica. Una anomalía que no encaja en ninguna línea de tiempo. Un recordatorio silencioso de que la historia no está tan clara como creemos. Y si pudieron construir algo tan avanzado, ¿qué más habrán creado que nunca encontramos? ¿Cuántas piezas de ese conocimiento se perdieron para siempre, sepultadas bajo tierra o devoradas por los siglos? Estas preguntas no se quedan en la teoría. Las anomalías siguen apareciendo hoy, en pleno siglo XXI, donde la tecnología debería darnos respuestas y lo único que hace es revelar misterios más profundos. En el año 2011, un equipo de buzos suecos patrullaba el fondo del mar Báltico cuando su sonar captó algo que nadie esperaba. Una forma circular enorme, perfectamente simétrica, con bordes rectos y ángulos definidos. Medía decenas de metros y parecía tener rampas y escalones. A primera vista pensaron que podía ser un naufragio, pero los barcos no tienen forma de disco ni su estructura es tan geométrica. Aquello era otra cosa. Cuando los buzos descendieron, la situación se volvió aún más inquietante. Las luces comenzaron a parpadear sin explicación. Las radios dejaron de funcionar. Las brújulas giraban frenéticamente como si el norte hubiera desaparecido. Uno de los buzos perdió el conocimiento y todos coincidieron en algo que aún los persigue. Allí abajo había un silencio extraño, profundo, antinatural, como si el océano estuviera conteniendo la respiración. Los expertos trataron de explicarlo con argumentos geológicos, que se trataba de una formación rocosa, que todo era una coincidencia, pero ninguna roca natural interfiere con los equipos eléctricos. Ninguna roca crea ese nivel de simetría perfecta. Ninguna estructura natural tiene esa presencia. Hasta hoy, el objeto permanece en el fondo marino, intacto, misterioso, vigilante, como si estuviera esperando algo
o a alguien, y nadie puede explicar su origen. Pero quizás uno de los enigmas más desconcertantes no está bajo el mar, sino en lo alto de los Andes. Cerca de la antigua ciudad de Cuzco, allí se levanta una pared que contradice a la historia misma. No es enorme ni decorada, pero su construcción es tan perfecta que no parece humana. Sus piedras, algunas tan grandes como un automóvil y otras del peso de un avión privado, están encajadas con una precisión imposible, tanto así que ni una hoja de afeitar puede deslizarse entre ellas. No hay cemento, no hay mortero, solo bloques de roca encajados como si se hubieran fundido entre sí. Las curvas, los ángulos, las formas tridimensionales son tan complejas que parecen hechas con herramientas modernas, quizá incluso más avanzadas que las nuestras. Pero aquí está el verdadero quiebre. Se supone que esta pared fue construida por los incas, un pueblo que no tenía hierro, ni ruedas, ni un sistema de escritura, y aún así, esta estructura se ha mantenido de pie durante siglos, resistiendo terremotos devastadores que derribaron edificios modernos sin siquiera presentar una grieta. Entonces, ¿cómo lo hicieron? ¿Quién les enseñó esa técnica? ¿De dónde vino ese conocimiento que parecía adelantado por siglos a su tiempo? La respuesta oficial es que fue fruto de habilidad y esfuerzo humano, pero la explicación se queda corta frente a la evidencia física. Esta pared no solo desafía la ingeniería moderna, desafía nuestra comprensión del pasado, nos obliga a considerar la posibilidad de que existió un conocimiento olvidado, heredado, transmitido o tal vez encontrado. Y aquí es donde el misterio se vuelve aún más profundo, porque a medida que exploramos estas anomalías, empezamos a ver un patrón que sugiere que la historia humana no es lineal, que no avanzó de lo simple a lo complejo, sino que tal vez hubo ciclos, interrupciones y civilizaciones que alcanzaron niveles que no somos capaces de comprender hoy. Y esas huellas siguen allí, en los lugares más inesperados, esperando ser interpretados. Esto nos lleva al siguiente enigma, uno que se oculta en una región donde la naturaleza misma parece rebelarse contra la presencia humana, y lo que ocurre allí desafía por completo todo lo que creemos saber sobre este planeta. Pero en la actualidad, ni siquiera con toda nuestra tecnología moderna somos capaces de replicar lo que esas manos antiguas lograron. Y mientras los ingenieros admiten su desconcierto, otros empiezan a preguntarse si realmente estamos ante la huella de conocimientos perdidos, transmitidos por culturas desaparecidas o quizás heredados de visitantes que no dejaron registro, excepto obras imposibles. Un eco semejante resuena miles de kilómetros al norte, en lo profundo de los bosques remotos de Siberia, donde una colina solitaria ha logrado intimidar a todo ser viviente que se acerca. Los animales evitan sus faldas como si intuyeran un peligro invisible. Los árboles crecen retorcidos como si lucharan contra algo enterrado bajo la tierra. Y la propia atmósfera parece alterarse alrededor de aquella masa gigantesca de piedra a la que llaman el nido del águila de fuego. En su cima, una estructura suavemente abovedada desafía cualquier explicación natural. Y el terreno que la rodea aparece quemado como si una explosión titánica hubiera ocurrido allí, aunque no existe registro geológico que la justifique. A medida que investigadores han intentado estudiarla, los instrumentos fallan, los perforadores se rompen, los sistemas eléctricos colapsan y algunos han descrito una sensación física profunda, como si el propio lugar rechazara su presencia. Es un recordatorio inquietante de que hay zonas del mundo que parecen defender sus secretos con uñas y dientes, como si algo dormido bajo la tierra no quisiera ser encontrado. Y este patrón se repite incluso en lugares donde nada debería sorprendernos, como en el desierto árido del oeste de China, donde un antiguo lago seco resguarda uno de los hallazgos más desconcertantes de todos en tuberías. Auténticas tuberías metálicas incrustadas dentro de una montaña sólida, extendiéndose hacia su interior y descendiendo con precisión hacia el suelo reseco.
Algunas están conectadas por uniones limpias. Otras forman ramificaciones que recuerdan sistemas modernos de conducción y su composición metálica, al ser analizada, reveló una antigüedad que supera por mucho cualquier posibilidad lógica. Científicamente no deberían existir. Culturalmente, nadie podía haberlas construido, y aún así, están ahí, desafiando todo lo que creíamos saber sobre la historia humana. La explicación oficial de que se trata de raíces fosilizadas que absorbieron metales simplemente no soporta el escrutinio porque las raíces no se fusionan, no se sueldan, no forman cilindros perfectos y mucho menos redes ordenadas que parecen diseñadas para conducir algo hacia un destino oculto bajo la superficie. Entonces, surge la pregunta inevitable: si en épocas donde la humanidad apenas daba sus primeros pasos, ya existían estructuras que requieren planificación, herramientas avanzadas y un nivel de ingeniería que ni siquiera aceptamos para esas culturas, ¿qué más hay enterrado esperando ser descubierto? ¿Qué piezas del rompecabezas faltan para comprender la verdadera historia de nuestro mundo? Y mientras estos misterios permanecen sin resolver, una cosa se vuelve cada vez más clara. La Tierra no es un libro completamente leído, está llena de capítulos perdidos, de artefactos que no encajan, de obras imposibles, que nos obligan a admitir que quizá no lo sabemos todo, que tal vez hubo civilizaciones olvidadas o conocimientos borrados por el tiempo. Estos descubrimientos nos recuerdan que aún vivimos rodeados de preguntas sin respuesta, de enigmas que desafían la lógica y que mantienen viva esa chispa de asombro que la ciencia todavía no ha logrado extinguir. Y si quieres seguir explorando estos misterios, descubrir más historias que la ciencia aún no puede explicar y ser parte de quienes se atreven a cuestionarlo todo, entonces te invito a suscribirte, dejar tu like, compartir este video y comentar cuál de estos descubrimientos te sorprendió más. Tu apoyo impulsa que sigamos revelando los secretos más ocultos de nuestro planeta. Nos vemos en el próximo misterio.